Bienvenidos a nuestro ciclo Voces que Inspiran de Fe y Alegría Argentina, un ciclo de entrevistas que nació en el año 2025. Ya en este año era una esperada visita. Decíamos, ¿cuándo vendrá el padre Daniel Villanueva, conocido por todos como Dani Villanueva? Si nos detenemos en su currículum y en su historia, nos quedamos muchas horas acá, pero básicamente decir que es ingeniero en sistemas, licenciado en teología moral y social, con posgrados en ayuda humanitaria. Y podemos seguir y seguir y seguir. Pero primero queremos darte una cálida bienvenida por tu visita aquí a nuestra casa en Fe y Alegría Argentina. Dani, padre Dani, voy a decir yo por un tema que me siento más segura. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar por acá de nuevo. Sí, cuando uno ve esto de que sos el coordinador internacional de Fe y Alegría Argentina y vemos el alcance, ¿no?, de la organización, 22 países, vos arriba de un avión en un país, de repente en otro, y con realidades tan diferentes, todas nucleadas y centradas en lo que es la importancia del derecho a la educación y sobre todo en contextos de desigualdad, de pobreza, de todo esto que sería bueno aclarar, decir, ¿cómo llegás vos como sacerdote jesuita? Siempre los jesuitas nos sorprenden porque tienen una formación académica y después la vida a veces los encamina por esa vocación, ese llamado, ese por qué no aquí, estar hoy vinculado hace tantos años a un tema educativo. Pues mira, la verdad es que yo mismo me sorprendo, ¿no? Sería ingenuo decir que he llegado aquí por mis propios méritos. Yo creo que es un camino que se ha ido dando a base de relaciones, conversaciones y oportunidades que se han abierto en mi camino. Creo que estoy feliz, probablemente puedo decir sin ningún tipo de miedo que esta es la misión más bonita que he tenido en mis 30 años de Compañía de Jesús, la más bonita, y me siento además como que tiene todo el sentido el estar aquí en este punto, ¿no? A mí yo soy ingeniero y sacerdote, es una mezcla rara, y siempre me he considerado como un jesuita distinto en el sentido de que en mi cabeza funciona de manera como muy analítica. Soy experto en gestión multinacional, que es como muy raro para un sacerdote, pero de alguna forma he ido aprendiendo en mi vida como que aquí estaba la forma de aportar valor a la misión de la Compañía de Jesús y a construir de alguna forma el reino en el mundo, ¿no? Y por si te tengo como que decir algunos pasos clave, el primero sería la muerte de los mártires del Salvador. En el año 89 me trastocó la vida a mí. Estaba todavía en el colegio estudiando con los jesuitas y descubrir que había gente dando la vida por la justicia que brota del Evangelio me descolocó. Básicamente ahí comprendí, para mi sorpresa, que había cosas más importantes que la propia vida, ¿no? Eso me generó una revolución interior que es el origen de mi propia vocación, ¿no? Y luego ahí yo creo que momentos clave, a mí siempre me movió muchísimo Arrupe y el servicio jesuita refugiados, sí. Pero como era ingeniero, pues me trajeron a Perú en el año 2000 a ayudar a la provincia jesuita y ahí descubrí a Fe y Alegría y fue una especie de flechazo. Yo enamoramiento. Estaba total, o sea, para mí era como descubrir que la Compañía de Jesús todavía tenía zonas de misión frescas, radicales, de frontera, ¿no? Yo volví entusiasmado sabiendo que había una misión como Fe y Alegría a la que merecía la pena dar la vida, ¿no? Sí, padre Dani, vos fuiste a un colegio jesuita, sí, de la Compañía de Jesús. Sí, estudié con los jesuitas en Asturias, en sí, y el otro día que veía un video tuyo, ¿no? Y decís esa frase, el primer día de colegio, de clases de cualquiera, y que uno se reduce a su propio entorno, a su metro cuadrado, como fue mi primer día de colegio, como fue el tuyo, como fue el de ellos, y decís, y después excede una realidad tan inmensa y tan grande de esos lugares que hemos visto nosotros por videos o fotos, donde empieza un movimiento estudiantil abajo de un árbol, en lugares que cuando ves las fotos realmente emocionan, y vos tenés esa posibilidad al alcance de tu vida y de tus días de ver que el colegio empieza en cualquier lugar y con un espíritu lleno de esperanza.
Así es, así es. Yo a veces pienso que si a mí me cuentan que esto va a ser mi trabajo, hace 30 años jamás lo hubiera imaginado. Vamos, hubiera firmado de cabeza. Me parece una maravilla, efectivamente, de una experiencia muy concreta y muy pequeña, como puede ser mi pequeña ciudad en el norte de España, pasar a estar subido a hombros de este gigante como es la Federación Internacional de Fe y Alegría, pues es una auténtica alegría, ¿no? Sí, y decís educación en contextos que decimos urbanos, rurales, en países de América Latina tenemos hasta ahí un poco esa visión, pero llegás a terrenos donde está la guerra, donde existen refugiados y la historia de una niña, Kasum, que a vos Kasungu, sí, sí, sí. Kasum, que lo digas en dos palabras y cómo esas cosas te llegan de una manera especial, particular y decís, bueno, acá hay que incidir. He tenido mucha suerte con las experiencias. Creo que la posibilidad de trabajar en campos de refugiados durante mi formación como jesuita y después el trabajo con Fe y Alegría me ha permitido, yo creo que ser testigo, en el fondo, del milagro que ocurre en toda aula o en todo momento en el que hay una enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cómo realmente la esperanza que se genera en el brillo de la mirada de esos niños y niñas cuando empiezan a ver las posibilidades que tiene la realidad más allá de lo que se está viviendo. Esa yo creo que es la mayor de las potencialidades de la educación, ¿no? Ayudar a dar forma o a imaginar alternativas posibles, ¿no? Sí. Otros mundos, ¿no? Que están más allá de la experiencia real, pero que en el fondo alimentan o incentivan las posibilidades futuras de la persona. Y el rol vital de la educación que va más allá del aprendizaje que necesita todo niño o niña en edad formativa, ese lugar de amparo, protección, integración, cuidado, bienestar, es multifactorial el rol de una escuela o un colegio y a lo mejor uno lo compara con el de uno y está lejos, pero decís, esto es bueno saber que existe. Es interesante, además, yo creo que la comparativa que me gusta mucho hacer es coger el ejemplo de la educación en emergencias, que es como más visible, como efectivamente la escuela es lugar de protección, es lugar de acompañamiento, es lugar de socialización, es el lugar donde se cuajan, por así decir, los mimbres básicos de la sociedad del futuro, ¿no? Y también de las posibilidades o de las esperanzas o de las capacidades. Y equipararlo con la educación en nuestros contextos más cercanos, ¿no? Hoy en día esa diversidad o esa dificultad también se da en todas las aulas del mundo, no solamente hay que ir a un campo de refugiados, ¿no? Me parece que hay muchísimos lugares donde hoy la educación está siendo clave para proyectar lo que va a ser el futuro de nuestras sociedades. Sobre todo el futuro de nuestra sociedad, que también citás vos a Gabriela Mistral, que el futuro de los niños es hoy. No hay que mirar el futuro con proyección a qué va a pasar en los próximos tantos años, sino que es hoy, es inmediato, está tangible al alcance de nuestra mano y poder incidir en la vida de un niño y lo que impacta en su familia, en su entorno, en el contagio y en dignificar y el bienestar. Son palabras que acompañan la misión de Fe y Alegría. Así es, así es. Sí, lo ves así. El tema docente está en un momento realmente para mirarlo y analizarlo cuando uno ve que en el 2030 se necesitarán 44 millones de profesores en el mundo y a veces vemos ese debilitamiento. Y Fe y Alegría, ¿cómo está trabajando? Bueno, yo creo que uno de los grandes temazos que tenemos a futuro, obviamente, es la crisis que estamos viviendo en el mundo de la docencia. Me parece importantísimo rescatar que, pese a que en teoría, conceptualmente sabemos que el maestro y la maestra son elementos clave del proceso de formación, en realidad el mundo está dando mensajes contradictorios, ¿no? Y hoy en día es una de las profesiones más denostadas, no está bien pagada. Las aulas están masificadas, el cambio generacional es tan gordo que cada vez es más difícil la comprensión mutua. A los profes se les exige resultados en exámenes estandarizados, la burocracia ha aumentado muchísimo, incluso diría que que las familias están más fragmentadas y de alguna manera el docente o la docente está cada vez más solo, ¿no? Y eso hace que estemos viendo una crisis sin precedente. Tenemos estudios que claramente demuestran que está habiendo
de alguna forma se está jubilando una generación entera que no está siendo reemplazada de profesores y profesoras, y también hay un abandono muy fuerte de la profesión docente que hace que estemos con las alertas puestas. UNESCO, como decías, ha levantado la alerta, y yo creo que para nosotros es fundamental, uno, entender que el docente sigue siendo la persona que más impacto tiene en la vida de un niño o una niña después de su familia, ¿no? También que eso no lo va a sustituir ninguna app, ninguna pantalla, ningún Inteligencia algoritmo, artificial. nada tecnológico. Y en ese sentido también tenemos como mucha claridad en que nuestra labor ha de ser la de un docente que acompañe, ¿no? Ya el docente ya tiene que cambiar también, ya no se trata tanto de transmitir conocimiento como acompañar. Y en Fe y Alegría estamos trabajando primero pues, con el equipo de formación internacional. Estamos haciendo mucho énfasis en toda la dimensión de mentorías pedagógicas. Incluso estamos en el comienzo de un diseño de un diplomado de acompañamiento que nos gustaría que fuera como nuestra gran elemento diferencial, ¿no? de lo que yo creo que es parte de lo que Fe y Alegría puede aportar, es eso. Y yo sueño con que en el futuro pues, se nos conozca como una organización que cuida de sus docentes, ¿no? De sus maestras. Sí. Digo maestras porque el 70% son mujeres. Sí. ¿No? Y realmente estamos intentando invertir en eso, que exista desarrollo profesional para todos nuestros docentes, que estarán en torno a las 30.000 personas en el mundo. Sí, y una frase tuya, te estoy parafraseando en todo lo que puedo porque quedé impactada con los videos, es que se mide la madurez de una sociedad de acuerdo a cómo se trata a sus docentes y a todo el equipo directivo, y que ahí está el foco, ¿no? Es decir, como prioritario, no es un tema que a veces en países queda como la educación como un tema más y no con la importancia, la necesidad y la urgencia que requiere. Claro, la frase en realidad dice que la madurez de una sociedad está en cómo trata al que es diferente, ¿no? A mí me gusta traducirla al mundo de la docencia. Me parece que es signo de madurez el darle importancia a lo que es clave para el futuro, ¿no? Y claramente el maestro en Venezuela tiene una campaña que dicen: sin maestro no hay escuela, ¿no? Y yo creo que en el fondo es la profesión de la que dependen el resto de las profesiones, ¿no? Y en ese sentido estoy convencido de que solamente una sociedad madura es capaz de entender que en una profesión como el magisterio, como la docencia, nos jugamos el futuro de nuestras sociedades. Uh-huh. ¿Cómo ves hoy el trabajo en red de Fe y Alegría con tantos países diferentes, realidades diferentes, y cómo potencia eso de pertenecer desde una federación, de estar articulados, de potenciarse, de intercambiar experiencias? Bueno, yo te diría que es una de las... Bueno, mi trabajo fundamental es ese, básicamente, que es cuidar de esa dimensión internacional del movimiento. Creo que estamos en un momento precioso. Parto de la base de que esta crisis que empieza a asomar ya de cooperación internacional, de multilateralismo, que creo que viene fuerte en los próximos años, va a poner más el foco en organizaciones como las nuestras. Creo que organizaciones de base, educativas, digamos comunitarias, son las organizaciones sobre las que cada vez más el mundo internacional va a entender que es sobre las que hay que construir los procesos que son sostenibles y no otras formas distintas de intervenir. En ese sentido lo valoro cada vez más. Yo creo que estamos en un proceso precioso de internacionalización. Me imagino que de aquí a 10 años me encantaría imaginar una federación con unos 30 países en los que África y Asia ya están como con masa crítica propia. Sí. Y quiero creer que nuestra Asamblea Internacional va a ser un espacio precioso de diálogo global educativo, que estoy convencido que nos buscarán para escuchar las voces y los ángulos distintos desde el terreno, ¿no? No hay muchas organizaciones como Fe y Alegría. También creo que poco a poco África está empezando a tener más peso. Sabe que somos ahora 23 países y 3 de ellos en la federación son africanos, pero imagino que por ahí en 10 años estaremos hablando de una África que pasa de ser un territorio como de exploración a probablemente el eje principal del futuro del movimiento. No sé, África va a ser el sitio donde va a haber más infancia fuera de los sistemas educativos y por lo tanto donde vamos a tener que tener como más peso, ¿no? Me imagino que igual que ahora mismo a la federación actual nos han marcado
las Bolivias, Ecuador, Perú, Venezuela, que son las Fe y Alegrías grandes que han marcado el movimiento. Yo creo que en el futuro va a ser África quien de alguna forma nos ayude como a reimaginar la identidad de Fe y Alegría ligada más a, pues es una educación popular de Freire que se incultura de alguna forma en los aprendizajes y las praxis africanas. Probablemente nos sorprenderán con una educación popular, pública, no estatal, ¿no? Mucho más ligada a las comunidades, mucho más ligado a lo no formal, a lo más orgánico, más popular, si se quiere decir en el sentido puro del término, ¿no? Más descentralizado, que creo que puede ser algo realmente esperanzador como hacia el futuro. Sí, como decís también, la educación siempre se abre camino. La educación siempre se abre camino y eso es lo interesante, y decir que en lugares que realmente remotos nunca se imaginaron que Fe y Alegría podía estar presente y sin embargo está presente y con esperanza, y con ese primer día de colegio que hablábamos al principio, decir que más allá del contexto y la adversidad, los niños siguen siendo felices y siguen teniendo esperanza y quieren y creen en esa posibilidad de escuela, de educación y de aprendizaje. Así es, así es. Creo que ese es el gran aporte de la educación, y creo que es un privilegio este movimiento. En el fondo yo siempre digo que somos un movimiento de comunidades educativas luchando por el derecho a la educación. Eso es lo que nos hace distintos, ¿no? Y creo además que esto exige de alguna forma una manera de navegar o de liderar que no tiene nada que ver con otro tipo de organizaciones, ¿no? Porque aquí de alguna forma la fuerza, la intuición está en el nivel del aula, en el nivel del salón comunitario, en el nivel de la plaza o la calle donde ocurre la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y todo lo demás estamos como al servicio de que esa magia educativa pues tenga la mayor calidad y llegue a la mayor posibilidad, a la mayor cantidad de gente, ¿no? Sí. Yo en eso siempre creo que yo hago a veces broma con que la gente cree que soy como el jefe de Fe y Alegría. Yo no, de jefe nada, soy coordinador, que quiere decir que voy subido en una ola, surfeo una ola que surge de la fuerza de las comunidades, o me gusta la imagen del curling, ese deporte de la piedra que va sobre el hielo. Yo soy el que pule el hielo delante, yo ni empujo la piedra ni digo hacia dónde va. Mi trabajo al final es como crear las condiciones de posibilidad con todo el equipo internacional para que la federación avance hacia donde están demandando y empujando las comunidades. Sí. Es una especie de fuerza vital que se va buscando cauce, que es lo que hace a Fe y Alegría tan potente. Me imagino, cumpliste 3 años en la Coordinación Internacional de Fe y Alegría con todos estos países, y lo que debe significar para vos en el final del día, cuando pasás de una realidad tan diferente a otra en pocos días, que te ayudará seguramente la pausa ignaciana, el discernimiento, decir con qué te quedás, ¿no? Porque deben ser como películas de imágenes, situaciones y vivencias que tocan la mente y el corazón. Es así, pero tampoco idealicemos. Porque yo me focalizo mucho en los equipos nacionales y las direcciones nacionales. Mi trabajo, en el fondo, es tejer con esos equipos la dimensión internacional del movimiento. Yo no puedo ni abarcar, ni comprender, ni hacer estrategias, porque no es mi campo y sería abrumador, como tú dices. Yo tengo muy claro que mi aporte, en el fondo, cuando vengo y visito, como ahora, a Fe y Alegría Argentina, mi aporte es ayudarles a ustedes a vincularse a las dimensiones internacionales del movimiento y también intentar comprender cómo nuestro equipo internacional puede aportar valor al servicio educativo de Fe y Alegría en Argentina. Hay mucho que tiene que ver con identificar dónde ustedes están innovando. Por ejemplo, no sabes la fuerza que tuvo para mí las conversaciones que tuvimos en Quilmes, en la guardería, cuando vine la última vez. Eso, por ejemplo, a mí me ha cambiado la forma de comprender todo el enfoque de primera infancia, y de hecho estamos avanzando desde entonces. No sé si se dieron cuenta, pero desde entonces hay un avance muy fuerte en la propuesta de los primeros 1000 días, que en parte tiene que ver con las fuertes conversaciones que tuvimos en esa guardería, cuando comprendí cómo ustedes están innovando una manera de tener un impacto en el aprendizaje basado en el acompañamiento de las mamás desde el embarazo hasta los 3 años. Y eso, que luego lo empecé a ver también en otros países en las visitas,
empezamos a, eso es lo que llamamos las nuevas fronteras, que es como detectar dónde Fe y Alegría está empezando a crear valor de otra manera. Y el futuro no va a ser igual, no vamos a tener grandes acuerdos estatales, no vamos a tener el tipo de educación formal y de edificio, de escuelas construidas. Fe y Alegría está yendo en una dirección mucho más ligera, mucho más de servicios, mucho más de aporte de valor diferenciado que propiamente lo que hasta entonces era, pues hoy es Bolivia, ¿no? Que son 400 escuelas con el gobierno. Bueno, pues ese tipo de situaciones se dieron cuando llegábamos, las Fe y Alegrías, a países donde la cobertura educativa no estaba lograda y los gobiernos necesitaban un apoyo, como está pasando ahora mismo en Guatemala, un apoyo de una organización que les ayude a seguir tejiendo y creando y ampliando la red educativa pública, ¿no? Eso en muchos de nuestros casos, como aquí en Argentina, no es el momento en el que Fe y Alegría llega, lo que estamos, y creo que es muy bonito, porque eso permite aportar valor de nuestra manera específica, que creo que tiene que ser yo diría que es el focalizarnos en colectivos excluidos del sistema y especializarnos en acompañamiento e inclusión, que ese es el valor propio de Fe y Alegría, ¿no? Yo creo que en el futuro sueño de verdad con que, igual que hoy Formación para el Trabajo es como nuestra gran propuesta internacional, yo sueño con que en 10 años nuestra gran propuesta sea primera infancia, o sea, inclusión, y que estemos claramente explorando vías de trabajo, como ya estamos haciendo ahora, con población fuera del sistema, por ejemplo, con privados de libertad, con pueblos originarios, con todo lo que es educación intercultural bilingüe, la ruralidad. Esos son los temas que ojalá, de verdad, ese sería como hacer verdad el sueño de Velaz, es que seamos verdaderamente una red educativa luchando por la justicia y la inclusión educativa en el mundo, ¿no? Sí, que como la frase, ¿no?, que dicen, es el país, no es el país que esperamos, sino el que soñamos, que es la frase del padre Velaz, que siempre también nos llega, ¿no? Eso. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué nos quedó pendiente en esta lindísima conversación, padre Dani? ¿Qué te gustaría poner así como una mirada, el foco, y que nos quedó varios temas, pero bueno, alguno que vos sientas que quieras compartir? O sea, me parece como, yo creo que importante, me parecería importante como tener en cuenta qué tipo de logros estamos teniendo en este momento en la Federación. Me parece como muy justo también reconocer que creo que como movimiento estamos cada vez abordando con una madurez preciosa, ¿no?, el crecimiento. O sea, Fe y Alegría no tiene como objetivo crecer, pero es verdad que de alguna forma, a medida que nuestro posicionamiento internacional está siendo cada vez más visible, se generan muchas más conversaciones de dinámicas populares en otros países que se acercan y quieren ser parte de Fe y Alegría, ¿no? Eso es lo que llamamos internacionalización, y yo, la verdad, te diría que es de los espacios misionales más potentes en este momento de mi trabajo, que es acompañar a, pues imagínate, ¿no?, pues a México, a Cuba, a Guyana, a acompañar a Nigeria o a Ruanda o incluso últimamente Timor, Laos. Hay conversaciones en unos 15 países que están de alguna forma acercándose a Fe y Alegría con interés de ser parte de este movimiento, y eso nos va a seguir transformando a futuro, y me parece como importante remarcarlo, ¿no? Otra línea que me parece también muy bonita es como la dinámica que está ocurriendo con las congregaciones religiosas, ¿no? Creo que para Velaz, en el comienzo de Fe y Alegría como movimiento, las religiosas fueron clave, más que la Compañía de Jesús, hay que decirlo, y hoy en día, de hecho, si te acercas a vas a Bolivia, a Perú, a Venezuela, a Ecuador, los chances son que te vas a encontrar una comunidad de religiosas llevando el colegio de Fe y Alegría, ¿no? Y eso no podemos ser ingenuos. Ahora mismo estamos en una dinámica muy bonita de recuperar visibilidad, protagonismo, corresponsabilidad con ellas. Estoy teniendo muchas conversaciones con generalas, provincialas, como para intentar recuperar
ese espíritu inicial del movimiento, porque fíjate que estoy como muy convencido que el futuro de Fe y Alegría en gran medida va a depender de cómo nos convertimos realmente en el movimiento de iglesia que somos, ¿no? Al Papa Francisco le encantaba Fe y Alegría porque decía que éramos un movimiento educativo de iglesia de frontera, ¿no? Que llevábamos además viviendo la sinodalidad 70 años, ¿no? Y eso me parece, y aquí no quiero como elevar demasiado el discurso, pero creo que las congregaciones religiosas nos están devolviendo un momento carismático precioso. Son las que están exigiendo más a Fe y Alegría, irnos a estos otros lugares donde están abriendo ellas colegios, y como ya tienen colegios de Fe y Alegría en Latinoamérica, pues quieren que su colegio de Timor o que su colegio de Laos sea también parte del movimiento. Y eso está siendo un momento, para mí es una forma de ensayar nuevas maneras de ser iglesia que le veo enorme futuro, incluso iba a decir vocacionalmente para mí, probablemente de lo más potente en lo que estamos explorando, ¿no? Como posibilidades. Sí. Muchísimas gracias por haber pasado por Voces que Inspiran, que seguimos con mucho entusiasmo compartiendo todas estas noticias. Gracias a ustedes, me siento realmente en casa aquí. Muchas gracias.